con el segundo laboratorio, ¿está bien? Que son líneas de campo eléctrico. Es un complemento del primer laboratorio que vimos la anterior semana, que era el generador de Van de Graaff, que es un generador electrostático. Ahora, el objetivo de este laboratorio es el poder visualizar las líneas de campo eléctrico mediante un aceite de resino y semillas de sémola. El aceite de resino es un material dieléctrico, el cual se va a polarizar en presencia de un generador electrostático. Vamos a ver enseguida cómo sucede eso. Vamos a explicar un pequeño concepto de lo que es campo eléctrico y la distribución de carga continua para poder entender mejor todo lo que es campo eléctrico y poder entender qué es lo que se calcula o qué es lo que calculan cuando hacen ejercicios con ingeniero. ¿Está bien? Entonces, empezamos por el punto número 2, que es fundamento teórico del campo eléctrico. Para poder definir primero qué es un campo, en la anterior clase dijimos que si yo quiero saber la existencia de un campo, pues en física es la región o el espacio en el cual si yo introduzco un pequeño material chiquitito que tiende a cero, pero con propiedades físicas como carga, masa, y si yo veo que esta pequeña partícula que yo introduzco en una región experimenta alguna magnitud física, cualquiera, velocidad, fuerza, torque, cualquier magnitud que ustedes conozcan, esta partícula está dentro de un campo. Por ejemplo, vamos a ver esto de acá, este simulador. Esta es una región en el vacío, en el espacio. Este es un pequeño sensor con una masa despreciable, pero tiene una masa que tiende a cero. Y tiene una carga eléctrica también que tiende a cero. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya. Ahora, yo hago lo siguiente. Introduzco este pequeño sensor. Este sensor es una carga positiva bastante pequeña. ¿Está bien? Como pueden ver aquí tengo una carga de 1 nanocoulomb y una carga negativa de 1 nanocoulomb. Entonces yo introduzco este sensor acá. Y como ven, no experimenta nada, ¿no es cierto? Está ahí en el espacio. Quiere decir que esa pequeña partícula, esa pequeña masa, no está dentro de un campo. Ahora, yo la muevo por acá, por acá, por acá, por cualquier espacio, y no experimenta nada, no experimenta ninguna magnitud. Ahora, ¿qué va a suceder si yo coloco una carga positiva cerca de él? ¿Ven lo que sucede? Estas líneas blancas que ustedes ven acá son las líneas de campo eléctrico. Estas líneas me representan el vector campo. Todas estas líneas que van saliendo. Y como pueden ver acá, mi pequeño sensor experimenta una magnitud física. ¿Qué magnitud experimenta? Pues la de fuerza eléctrica. ¿Se acuerdan que dijimos en la anterior clase que entre cargas positivas o cargas iguales existía una fuerza de repulsión? Pues por esto. Porque cada carga individualmente genera un campo eléctrico, un campo. Por lo cual la otra carga que estaba acá, pues experimentaba una fuerza eléctrica. Las líneas de campo para una carga positiva o una distribución de carga positiva, una distribución de carga positiva, lo vamos a ver más adelante, son siempre salientes. Esta es mi carga fuente, se puede decir. ¿Está bien? Y como pueden ver, las líneas de campo salen en todas direcciones. ¿Está bien? Si yo coloco una carga fuente negativa, como está acá, ¿ven lo que sucede? Las líneas de campo eléctrico son entrantes en esta dirección. Del sentido contrario, que me generaba una carga positiva. Y como pueden ver acá el sensor que experimenta una magnitud física, una fuerza eléctrica, que es de atracción hacia la carga negativa. Como son dos cargas opuestas, esta es una carga negativa y esta dijimos que es una pequeña carga positiva, pues su fuerza es de atracción, como pueden ver acá. Si yo la muevo alrededor
sigue siendo la misma magnitud. Perdón, va variando la magnitud, pero sigue experimentando esa magnitud, la fuerza eléctrica. Ahora, el campo eléctrico es mucho mayor en esta zona de acá, en las partes cercanas. Ya vieron con la ingeniera que la magnitud del campo eléctrico disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir? Que a mayor alejamiento de mi carga fuente, la magnitud del campo eléctrico va disminuyendo. Acá lo pueden ver con la intensidad. Pueden ver que en la parte externa casi ya no se ve ninguna línea de campo. Esto me quiere decir que si yo tiendo al infinito, pues el campo eléctrico es nulo, casi despreciable. Pero en las proximidades es bastante intenso. Si yo acerco, por ejemplo, miren, esta carga acá, ven cómo se aumenta la magnitud. Mientras más cerca, es más fuerte la magnitud de la fuerza. Si yo lo alejo de mi carga fuente, esa magnitud va disminuyendo, miren, y va disminuyendo considerablemente. Si yo lo voy alejando, pues acá ya no experimenta ninguna fuerza. ¿Está bien? Ahora, vamos con el siguiente punto. Entonces, eso es la definición de campo. Si yo coloco una partícula con propiedades físicas como masa, carga, pues si experimenta una magnitud, está inmerso en un campo eléctrico, pero en un campo. Si esa partícula que yo introduje en esa región del espacio experimenta una fuerza eléctrica, está inmerso en un campo eléctrico. Entonces eso es lo que ustedes calculan. Vamos viendo. Ahora, el campo eléctrico es una distribución continua. Hay tres distribuciones continuas. Lineales. Esta acá, como pueden ver, es un hilo. Puede ser cargado positivamente como negativamente. Superficiales, una placa. O volumétrica. Puede ser una esfera o un cilindro. ¿Está bien? De la misma manera, las líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, en este hilo conductor que tenemos acá, perdón, este hilo cargado positivamente que tenemos acá, ¿ven estos vectores acá? Esas son las líneas representadas del campo eléctrico. Y de la misma manera, son salientes. Salientes, 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 salientes. Si yo tengo un hilo cargado negativamente, estas líneas de campo serían entrantes. Todas serían entrantes, 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 hacia el centro de este hilo cargado. Vamos a ver si se puede hacer acá. Un hilo. En un hilo las cargas están acumuladas de esta manera. Es un hilo bastante pequeñito, no consta de una superficie. Es una línea delgada. Entonces, si yo pongo una acumulación de esta manera lineal de cargas positivas, por ejemplo, así. ¿Ven cómo son las líneas? Son salientes, todas. Salen, 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 salen. Y lo mismo en esta parte de acá. ¿Está bien? Ahora, lo mismo sería para un hilo cargado negativamente, como le dije. Si coloco varias cargas negativas acá, pues las líneas de campo eléctrico serían todas entrantes, en todas direcciones. En una carga superficial es lo mismo. Por ejemplo, miren acá en esta placa acá que tengo acá. ¿Qué me dice? Esta placa superior está cargada negativamente. Y ven estos pequeños vectorcitos que me representan las líneas de campo eléctrico. Son salientes, ¿ven? Salientes, salientes, todas, por toda la superficie. Ya que sabemos que cuando cargamos un material, un cuerpo, como dijimos la otra vez, la carga se distribuye por todo el cuerpo de manera equitativa. ¿Está bien? Y acá, por ejemplo, tenemos otra placa inferior que está cargada negativamente. Y las líneas de campo entran, llegan a esa placa negativa. Esta configuración se conoce como un capacitor. Son cargas paralelas. Lo que es un capacitor y la manera de cargar un capacitor la vamos a ver en la siguiente clase.
¿Está bien? Pero vayan agarrando el concepto que es esto acá. Que dos materiales cargados y que están puestos a una distancia bastante pequeña y están paralelamente, se les conoce como un capacitor. Esto acá, este tercero, es una esfera cargada positivamente. Y es lo mismo. Una esfera yo puedo decir que está concentrada toda su carga en el punto central acá, y se comporta de manera exacta que una carga eléctrica. Y las líneas de campo eléctrico salen de la misma manera hacia afuera. ¿Está bien? Tenemos esas tres distribuciones de carga continua. Un hilo, una distribución de carga lineal, una distribución de carga superficial y una distribución de carga volumétrica. Las líneas de campo siguen obedeciendo de la misma manera como cuando yo analizo una carga eléctrica, una pequeña carga. Ahora, vamos a ver lo que es líneas de campo eléctrico. Estas líneas en sí no las puedo, no las puedo visualizar o no puedo decir a simple vista verlas. Lo que vamos a hacer hoy día es, bueno, les voy a mostrar una imagen porque tampoco podemos hacerlo, porque no tenemos los equipos que hay en el laboratorio, pero lo vamos a ver por lo menos una imagen y les voy a explicar el por qué que se visualizan esas líneas de campo. A simple vista no se las puede ver, ¿está bien? Porque estas líneas en realidad no existen. O bueno, existen, pero, ¿cómo les explico? Existen para poder representar el vector campo eléctrico. Estas características que ven acá, que me dicen, el vector campo eléctrico es tangente a la línea de campo eléctrico en cada punto, como pueden ver acá, estas líneas acá me representan el vector campo eléctrico. ¿Está bien? Me ayudan a entender en qué dirección puede ir un campo eléctrico. Si yo calculo en cualquier punto, me indica a dónde va a apuntar mi vector campo eléctrico. Es por eso que dice es tangente. Para cada punto, la magnitud puede ser la misma, pero la dirección va a cambiar. ¿Está bien? Ahora, el número de líneas por unidad de área que pasan a través de una superficie perpendicular a dichas líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Esta característica viene más por la ley de Gauss, no sé si aún lo han visto con ingeniero, que se refiere al flujo eléctrico. Quiere decir, por ejemplo, si yo realizo, a ver si puedo anotar algo acá, de esta manera, así, decía que la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie, esto se conoce como flujo eléctrico. El número de líneas que atraviesa por una determinada superficie. Mediante el flujo eléctrico yo también puedo calcular el campo eléctrico, porque la ley de Gauss nos dice que la integral cerrada del vector n, perdón, el vector campo eléctrico producto escalar del vector n, que es la dirección que va a tomar si yo agarro un pequeño diferencial acá, de esta superficie, es paralelo a esta línea de campo eléctrico. Entonces me permite, es otra manera de poder calcular campo eléctrico. Pero para la ley de Gauss, las cargas fuentes tienen que ser bastante simétricas, tienen que asociarse a una figura geométrica para poder calcular, así que no es tan sencillo. Con la ley de Gauss puedo calcular campo eléctrico de hilos conductores, de cilindros, de esferas y de placas. Aparte de esas cuatro, es bastante complicado calcular las demás distribuciones continuas. ¿Está bien? Vamos a hacer esto. Ya. Ahora, la siguiente característica. Estas dos. Las líneas de campo eléctrico deben empezar en una carga positiva y terminar en una carga negativa. Y dos líneas de campo eléctrico no se pueden cruzar. ¿Qué me dice esta de acá?
Como vimos hace rato, dice que empiezan de una carga positiva y terminan en una carga negativa. Acá vemos, ¿no es cierto? Pongamos solo una carga. Pero pueden ver, ¿no?, que las líneas de campo salen de la carga positiva. Salen de esta manera. Vamos a poner solo una carga. Acá. Así. Salen de una carga positiva o de una distribución de carga positiva y entran, si yo coloco esta configuración, una carga positiva y una carga negativa de igual magnitud, el número de líneas de campo que salgan de la carga positiva es el mismo número de líneas de campo que entran a la carga negativa. Lo mismo sucede con distribuciones de carga continua. Si tengo una placa, por ejemplo, que está cargada con 9 microcoulombs positivamente y tengo otra placa cargada con menos 9 microcoulombs, perdón, la misma cantidad de líneas de campo eléctrico que salen de la placa positiva van a entrar a la placa negativa. Ahora, esta configuración que ustedes ven acá, una carga positiva y una carga negativa, se las conoce como dipolo eléctrico. ¿Está bien? Mediante este principio acá es lo que vamos a poder visualizar en las líneas de campo eléctrico. Entonces, como vimos, las líneas de campo salen de una carga positiva y terminan en una carga negativa. Ahora vamos a ir por los materiales dieléctricos. ¿Está bien? Ahora, es importante conocer que a un dieléctrico se lo puede conocer como ciertamente también como un aislante. En un aislante tenemos las cargas, o en este dieléctrico, hay ciertos materiales, ¿no es cierto?, que conocemos. Hay unos que son conductores, otros que son aislantes, o también llamados o también llamados dieléctricos, que cumplen con las mismas propiedades que un material aislante. ¿Qué es lo que sucede en un material dieléctrico? Tenemos cargas ligadas, como pueden ver acá. Y si tienen una carga neutra, como dijimos en la anterior clase, tenemos una carga negativa unida con una carga positiva. Una carga negativa con una carga positiva. Y así tenemos a montones por toda la distribución del material dieléctrico. ¿Qué pasa si yo coloco dos placas o coloco una distribución continua a los extremos de ese material? Sucede esto. Se redistribuyen todas las cargas de esta manera acá. Una carga negativa, una carga positiva. Ven que todas las cargas negativas no se mueven, simplemente rotan sobre su eje. Vamos a ver si puedo dibujar esto. Una flechita acá. ¿Sí? Si yo polarizo, si coloco acá puras cargas positivas, la sobrecargo, y acá puras cargas negativas, la sobrecargo, lo que va a experimentar esta configuración de acá, este dipolo eléctrico, como les dije, va a ser una fuerza así. Está muy grande esto. Esto de dibujar entonces. Así. Una fuerza que la va a hacer rotar la carga negativa hasta acá, cuando se alinee con esto acá. Y esta parte de acá va a experimentar una fuerza así, de esta manera. Ese es el momento dipolar. Entonces va a hacer que rote esta carga en este sentido, en sentido horario, de esta manera, hasta llegar al tal punto de conseguir esta posición de acá, la carga negativa alineada con toda esta distribución de carga positiva, y estas cargas positivas alineadas con toda esta distribución de cargas negativas. Entonces, todo lo que está distribuido dentro de este material va a experimentar este mismo suceso de acá, este momento dipolar. Rotación respecto a este eje.
¿Está bien? Entonces, al alinearse todas las cargas, como pueden ver acá, eso se llama polarización. ¿Está bien? Pero voy a borrar esto acá. Entonces, eso se llama polarización. Polarizar un material dieléctrico. Obviamente, mientras más intenso sea esta distribución continua que yo estoy colocando en un extremo del material, mayor será el número de partículas que van a moverse de esta manera, que van a alinearse. Si es bastante bajo, pues solo serán algunas que se van a mover así. Si es bastante intenso esta distribución que estemos viendo acá, pues en la totalidad del material se va a distribuir así. Esta configuración que ven acá igual es la misma que un capacitor. Un capacitor es un material que se diseñó para poder almacenar energía en forma de carga eléctrica, acumulaciones de carga eléctrica. Estas sobreacumulaciones. Ya lo vamos a explicar en la siguiente clase. Lo que ahora a nosotros nos interesa es saber por qué sucede que nosotros visualizamos las líneas de campo eléctrico cuando colocamos una distribución continua en ambos extremos, acá, una sobresaturación de carga. Y es debido a este suceso acá. Si yo aplico, si yo polarizo un material dieléctrico, todas estas cositas acá, que pueden ver acá, van a rotar. Rotan, rotan, rotan y se pueden ver acá. Y esto forma como un caminito. Entonces, vamos a ver esto acá. Los materiales que ocupamos. Es un generador electrostático. Puede ser, podemos ocupar tranquilamente lo que es el generador de Van de Graaff. En el laboratorio lo que se hace es cargar el generador de Van de Graaff, cargarlo, 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 para su posterior aplicación acá. Necesitamos dos placas conductoras o dos metales, ¿está bien? Que sean conductores, para que pueda ser de esta figura acá. Necesitamos cables de conexión, aceite de resino, que es el material dieléctrico, ¿está bien? Las moléculas de este aceite de resino son los cuales se van a polarizar de esta manera. Semillas de sémola para poder visualizar la polarización de este aceite de acá. Y un recipiente en el cual podamos vaciar un poco de aceite, ¿no es cierto? Entonces el esquema es este de acá. Como pueden ver, tenemos dos cables. Un cable, los dos salen del generador, perdón. Tenemos nuestro aceite de resino que está acá en este recipiente. Entonces, al conectar lo que es el generador de Van de Graaff, mediante esta de conexión, ¿qué va a hacer? Va a existir una sobresaturación de cargas acá, en esto. Esto, por ejemplo, va a estar sobrecargado positivamente, esto va a estar cargado negativamente. Entonces, el material dieléctrico, que es el aceite de resino en sí, solo el aceite de resino, sin las semillas de sémola, se van a polarizar. Agarrando la configuración que vimos esta acá. Esta acá. Entonces yo tiro un poquito de semillas de sémola, acá, unas cuantas, y como dijimos que se forma como un tipo caminito, pues las semillas de sémola van a estar impregnadas ahí, en la superficie del aceite de resina. Y de esa manera pueden ver las líneas de campo eléctrico, visualizarlas. Pero simplemente es solo polarización de material dieléctrico. No es que esas líneas de campo están ahí existiendo. ¿Está bien? Pero es una representación de que las líneas de campo son de esta manera, salientes y entrantes hacia una carga negativa. Eso es el laboratorio del día de hoy. Ya al siguiente laboratorio avanzamos lo que es capacitores y le explico lo que es potencial eléctrico, diferencia de potencial y cómo se carga un capacitor. ¿Cuál es el proceso de carga de un capacitor? Y también pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque todos los capacitores tienen materiales dieléctricos acá, entre ambas placas cuando los separan, para poder almacenar su capacitancia. Eso igual vamos a ver.
qué es lo que ocurre cuando yo coloco un material dieléctrico entre dos placas conductoras que están cargados de la misma magnitud, pero de signo contrario. ¿Está bien? ¿Tiene alguna duda de este laboratorio respecto a este? Auxiliar, buenos días. Yo tengo en mi primer laboratorio y quería saber si nosotros tenemos que hacerlo hasta el esquema nomás. Y usted nos explica el desarrollo No, no. presencialmente. Lo otro lo que hacemos es, yo les explico todo lo que les hablo lo que es los objetivos, fundamento teórico, materiales y les muestro el esquema, ¿no es cierto? En la parte de desarrollo, lo que ustedes van a hacer es explicar con sus propias palabras, por ejemplo, lo que se realiza en la experiencia. Esto de acá. Por ejemplo, explicar por qué yo puedo visualizar las líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, decir qué es el aceite de resina y qué hacen las semillas de sémola. Cosas así, explicar con sus propias palabras. Y la parte de Ah, la ya, ya. pues, si, si se cumplió la experiencia, ¿no es cierto? Como en laboratorio a veces no da porque el generador de Van de Graaff no se carga propiamente, entonces, ¿yo? Pero en la parte de desarrollo explican ustedes. Por ejemplo, en el generador de Van de Graaff explican cómo funciona, cómo se carga ese generador. ¿Está bien? Entonces, en la siguiente clase avanzamos en el tema de capacitores, el laboratorio de capacitores, ¿está bien? Yo tengo una pregunta, Sí. auxiliar. ¿No ves que en la ley de Gauss dice que las líneas de fuerza sobre un área, digamos, cuando dicen eso, significa que podemos saber cuántas líneas de fuerza hay en un área? O ¿Cuántas sea, cuántas las atraviesan? pero, o sea, siempre son, o sea, ¿son diferentes esas líneas que la atraviesan o son las mismas siempre? No sé si me ¿Cómo, explico. cómo? Es que No te entendí. no entiendo cómo esas líneas Ya. son unas líneas, digamos. Sí, O sea, son siempre son hartas o varía eso. así son hartas las que Ujú, atraviesan. sí. Ah, ya. Eso va a depender. Como dijimos, las líneas de campo no existen. Nos ayudan a representar Ya. un campo eléctrico. Pero si, imaginémonos, eso nos ayuda para poder calcular y para poder saber las direcciones. En la ley de Gauss, Ujú, si yo tengo ahí mi carga fuente, ¿no es cierto? Y salen las líneas de campo, mientras más intenso sea la carga de prueba, esta acá, por ejemplo. Miren, si yo coloco más acá, de esta manera aquí. Es decir, si mi carga fuente tiene más cargas eléctricas, porque inicialmente, miren, es un nanocoulomb. Si tiene 10 nanocoulomb, la cantidad de líneas de campo va a ser más grande. ¿Está bien? Por lo tanto, como las líneas de campo me representan el vector campo eléctrico, el campo eléctrico es más intenso. ¿Sí? Mientras más cargas hay acá, mientras mayor sea la carga, más líneas de campo atraviesan una superficie. ¿Está bien? ya, ya. Entonces no sería como que unas líneas, serían como que algo que existe, pero, o sea, es como un campo, digamos, una bola. Es una representación Ajá. del campo eléctrico nada más. Ya. ¿Ya? Para saber que existe. ¿Ya? Nos quedan 7 minutos. Va mandando como en la anterior clase su nombre completo, primero su apellido y su número de registro, ¿está bien? Para poder tener constancia de las clases.